La siguiente ponencia, se nos ha olvidado preguntarle algo, pero creo en fin, que todo esto no es para mañana. Sí, justamente me acaba de decir la presidenta de ABEP que las preguntas que tenemos se las podemos pasar a Ioannis por escrito y la asociación canalizará la respuesta a cada uno de vosotros. Podemos también hacer lo mismo en la próxima sesión. Bueno, sin más, yo voy a dar la palabra a Ana Orondo Iglesias, que pertenece al grupo de abogados Gómez Acebo y Pombo. Sí. Ella misma se va a presentar y nos va a hacer una presentación de otro reglamento que está debatiéndose en el Parlamento y en el Consejo, como este sobre el que habéis escuchado, y que también yo, para deciros y para tranquilizarlos, estos reglamentos tienen que aprobarse, tienen una fecha de entrada en vigor que no es mañana, incluso algunos tienen que desarrollarse con legislaciones específicas por familia de productos, o sea que todo esto no hay que entrar en pánico ahora mismo y decir voy a tener que calcular el contenido de reciclado de mi plástico esta tarde. Bueno, tranquilo que seguro que habrá tiempo y lo que pasa es que habrá mucho trabajo para ABEP para seguir desarrollando este tipo de cursos o de seminarios o de conferencias. Pues Ana, cuando quieras, nos haces la presentación del Reglamento de Productos Sostenibles, de la propuesta del Reglamento de Productos Sostenibles. Pues muchas gracias por haberme invitado. Creo que algunos participantes ya nos conocemos, aunque sea telemáticamente, porque hemos coincidido cuando hemos estado hablando en los webinarios del Reglamento de Envases NODESE, del Nacional. Como veis, ya ha adelantado y aterrizado bastantes cosas, tanto de la propuesta de reglamento europeo como de otras normas europeas que vamos a comentar aquí. Timoteo ha dicho que yo trabajo en Gómez Acebo y Pombo, colaboramos habitualmente con ABEP, que organiza unas sesiones muy interesantes, además de temas muy de actualidad, pero la realidad es que llevo 20 años dedicándome a esto de los residuos. Primero eran residuos, luego era responsabilidad ampliada del productor, luego era economía circular y ahora es sostenibilidad y ESG, ¿no? Esto ha ido evolucionando, han evolucionado las normas porque también las empresas cada vez habéis hecho cosas más potentes, mucho más interesantes, el mercado es más global, más exigente y todo ha ido evolucionando y los Estados miembros también, cada uno por su lado y por su cuenta, y por eso cada vez haya más reglamentos europeos. Entonces, la presentación de hoy es verdad que se focaliza fundamentalmente en la propuesta de reglamento de ecodiseño, ahora diremos cómo se llama en realidad, pero al final haré una pequeña referencia a otras normas que están relacionadas con este reglamento. Y como comentaba Timoteo, y para tranquilidad de todos, en el caso de esta propuesta de reglamento no tiene ninguna obligación concreta. Es una norma marco, ahora lo veremos, con lo cual no hay que tomar apuntes de esto, sino que va a servir de referente. Todo lo que luego se vaya implementando, concretando para grupos de productos o para productos en un futuro, tendrá esta norma como referencia, pero ahora mismo no se establece ningún criterio, ninguna obligación específica por ahora, porque bueno, todavía está en tramitación y algunas ya el Consejo sí que ha intentado incluir. Pues un poco lo que comentaba de la presentación es, primero, qué es este reglamento, ¿no? Cuál es su contenido, dónde estamos y lo que pretende, ¿no? La sostenibilidad como premisa y como objetivo. Luego, cuál es la estructura de la norma y repasaremos un poco los aspectos más importantes, pero como no afecta directamente a un producto o a un elemento en concreto, pues tampoco hay que detenerse demasiado, pero sí a lo mejor en ver cuáles son las implicaciones, porque esta norma se va a traducir en luego muchísimas otras normas ya reales y específicas y aplicables al sector, y bueno, pues qué implicaciones reales va a poder tener. El nombre de la norma es bastante más largo. Es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se instala un marco, eso es importante, el marco del establecimiento de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. Deroga la directiva, que luego lo veremos. Entonces, es una propuesta de reglamento, no de directiva. Los reglamentos se aplican directamente, con lo cual, si esta norma realmente tuviera aspectos concretos, regulara obligaciones concretas, requisitos concretos, el problema es que aplica directamente, no tenemos una directiva más suave que luego cada Estado desarrolla o introduce en su ordenamiento de acuerdo a sus particularidades. Por ejemplo, en España es tradicional que además tenemos un Estado con Estado y autonomías, ¿no? Y hay mucho más juego y muchas más competencias que
que tener que coordinar en las normas nacionales cuando transponen directivas. Sin embargo, un reglamento va a aplicar a todos los Estados por igual. En este caso es interesante porque este reglamento, como veremos, establece reglas de juego marco. Reglas de juego marco que van a servir para todas las demás normas que posteriormente van a establecer los requisitos de codiseño. Esa es la idea, establecer una norma de normas. Te dice cuáles son los requisitos que se van a poder establecer, qué tipos de requisitos se van a establecer, cómo van a tener que ser esas normas delegadas o de ejecución a nivel europeo que van a poner a establecerlas, cuáles son todas las obligaciones que se podrán imponer a cada uno de los operadores del mercado, cómo van a tener que acreditar que cumple, cómo los consumidores finales vamos a poder comprobar si realmente esos requisitos se cumplen o no se cumplen y cómo se van a poder establecer los mecanismos de control. Te da un marco de todo lo que se va a poder hacer y luego cada reglamento de ejecución o cada norma delegada, que también van a ser normas a nivel europeo de forma armonizada, dirán, bueno, pues yo para este grupo de productos, de todos los requisitos que me dejan poner, voy a coger todos estos, porque hago estudios antes y demás, entonces, todos estos. Y puedo poner todos estos de información. Y al fabricante le puedo imponer esto. Y cada reglamento será distinto dentro del marco fijado por este reglamento marco, dicho sea de paso. Entonces, la labor de los abogados será, o de las asociaciones, cuando esos reglamentos de desarrollo se vayan aprobando, comprobar si realmente a nivel europeo se están manteniendo dentro de ese marco, no se están poniendo más obligaciones o demasiadas pocas y se podrían establecerse más para que a nivel armonizado el grupo de productos o el producto en cuestión quede adecuadamente regulado. Esa es la idea. Tenemos una norma marco que establece ya esas reglas y los Estados no van a poder hacer lo que le dé la gana. En cuanto se apruebe un reglamento para un producto concreto de acuerdo a estas reglas, ya los Estados van a tener que asumir que esos son los requisitos de diseño que hay y no van a poder prohibir productos si cumplen esos requisitos ni establecer otros. Marca unas pautas, pero hasta que no tengamos esas normas no lo vamos a tener. Y luego es una norma programática. Todo este tinglado de todo lo que se va a poder establecer lo que pretende es que los productos sostenibles sean la regla. Productos sostenibles y climáticamente neutros. Un poco por dónde estamos. En marzo del 2022 la Comisión publica la propuesta de reglamento, que es el texto sobre el que hemos estado trabajando y de hecho al que haré referencia fundamentalmente. Y después de un montón de alegaciones, de trabajos internos, eso Timoteo sabe mucho más cómo funciona esto a nivel europeo, y la de trabajo que lleva tanto por las asociaciones, por las empresas, por los grupos de trabajo, esa labor de informar de cuál es la realidad del mercado para que se intente trasladar a un reglamento. Y aquí es más difícil porque, como digo, como es todo teórico, pues no sabes valorar los riesgos que puede tener el que te pongan un marco más o menos amplio o te pongan que te pueden pedir más o menos medidas, ¿no? Cuando luego esto ya se aterriza en qué me van a pedir a mí como fabricante de televisores, pues entonces ya sí puedo opinar más o menos, pero en estos marcos es un poco difícil y aún así hemos tardado un poquito más de un año en tener la opinión general del Consejo que se acaba de publicar y que no solo mantiene prácticamente todo lo del reglamento que propuso la Comisión, sino que además da un paso más en ser más exigente y veremos que ya aquí sí que hay cuestiones más concretas, como es la prohibición de destrucción de textiles, por ejemplo, o reducción del ámbito de aplicación de lo que es la propuesta, que ya son cosas mucho más concretas y que sí que van a aplicar directamente en cuanto se apruebe el reglamento o con sus plazos de aplicación, porque estamos en un reglamento y en una directiva a nivel europeo. Pero, como decía Timoteo, esto va a llevar tiempo, que se apruebe el reglamento y que luego, posteriormente, todos los actos delegados se vayan aprobando. De acuerdo, Ioannis comentaba antes, ¿no? Tenemos una propuesta de reglamento de envases, pero empiezan con los objetivos a 2030, 2035, las empresas tienen que irse adaptando, los sistemas de reutilización tienen un plazo para establecerlo y eso es un reglamento en un sector muy conocido, con mucha trayectoria, con mucho histórico, en el que todo el mundo además está opinando y dando mucha información y aún así no pueden concretar y aterrizar los actos de ejecución y los actos delegados porque al final concretar y además concretar para toda Europa cuando no todos los estados estamos al mismo nivel en la carrera de desarrollo en la sostenibilidad, pues es difícil. Cuando veíamos el título entero de la propuesta, lo que hace es derogar
la Directiva de Ecodiseño y Etiquetado Energético. La verdad es que lo que hace es la sustituye, ¿no? O lo que pretende es sustituirla. La directiva, en realidad, no establecía cosas concretas, eran luego los reglamentos que se aprobaban por cada grupo de productos los que realmente lo hacían. La diferencia, por tanto, ahora es que el marco no va a ser una directiva, va a ser un reglamento mucho más detallado, en el que los Estados ya no se pueden mover tanto, pero vamos a volver a necesitar los reglamentos posteriores de cada grupo. Y ya no se van a referir solo a aquellos que tienen una relación con la energía, sino a todo tipo de productos, porque el objetivo es todo productos sostenibles y climáticamente neutros, ¿no? Entonces, pues toda esa regulación lo que va a hacer, más que derogarla, va a ser sustituirla poco a poco, pero mientras tanto esto va a seguir. Y durante muchos años vamos a tener la referencia a la parte solo energética y no todos los parámetros de sostenibilidad que pueden exigirse o pretenderse de un producto. El objetivo, ya digo, que es esa regla general, pero fundamentalmente también con el reglamento, que haya seguridad jurídica, que todo esté armonizado y que además haya una trazabilidad de que no solo he establecido unos requisitos y unas obligaciones, sino que además eso se cumple de extremo a extremo por todos los agentes que participan en la vida de un producto, intentando además que sea circular y que además esa información vaya pasando y hasta llegar al consumidor final, que pueda tener una decisión objetiva y comparable entre unos productos y otros. Ya veremos luego cuáles son lo que se pretende con eso, mejorando la competitividad. Intentaremos que lo consiga. Estructura de la norma. Bueno, lo que empieza la norma es con un montón de expositivos, parte inicial, y según la vas leyendo, dices, bueno, es que ha detectado fenomenal los problemas, las ideas que tiene son muy buenas, tenemos un montón de normativa que se solapa, que se contradice, tenemos normativa a nivel estatal, tenemos normativa a nivel europeo, cosas que no compaginan muy bien. Ahora encima nos llega la taxonomía para medir cosas y se le olvida que ya estamos cumpliendo otro montón de parámetros de sostenibilidad que no los tienen en cuenta o los tienen en cuenta de forma diferente. Entonces, el barullo que hay son conscientes. Son conscientes de los problemas que tienen las pymes, son conscientes de la importancia de la contratación pública verde, son muy conscientes de la necesidad de que, por muchas obligaciones que pongas, si luego no hay un control efectivo, no sirve de nada, que hace falta una armonización, que hace falta para eso unos sistemas de interoperabilidad que funcionen y que además todo esto tiene que hacerse con unos costes razonables, porque lo que se pretende es ser eficiente y competitivo y que además el consumidor final pueda elegir por la opción más sostenible porque también sea la mejor cuantitativa y cualitativamente y además con un criterio justificado porque tenga la información necesaria y comparable al respecto. Después de todo eso, te pasas a los artículos, a los capítulos y no se aterriza en nada concreto. Entonces es un poco de decepción porque, como ya he dicho, esto es un marco, ¿vale? He señalado, he destacado algunos de los aspectos de este articulado que voy a comentar un poquito más en detalle, pero sin entrar en mucho, porque la idea es tener eso, la visión de cuál es el marco que se pretende establecer, porque además, aunque esto es a futuro y no lo han aprobado, es el mismo esquema que se está siguiendo en todos los reglamentos que ya se están aprobando. En este reglamento de envases, la propuesta que nos ha comentado el compañero, pero también en el reglamento que se está trabajando sobre pilas y baterías, en un montón de normas que tienden a esto, a establecer un esquema parecido al que vamos a comentar aquí y que para muchos de los que trabajáis con sectores regulados pues tampoco es una cosa novedosa. Lo que pasa es que ahora se va a extender porque es eso, pretendemos que todos los productos sean sostenibles. Hay un primer capítulo de disposiciones generales. ¿Que ¿Por qué es interesante? Bueno, el ámbito de aplicación, ya digo, pretende que sea muy general, lo que excluye no afecta al sector. Sí que se han excluido ahora, se pretenden excluir por el Consejo los vehículos, pero ya veremos que luego además también esta norma pretende que, bueno, que lo que ya esté regulado porque sea específico y tenga su regulación propia, pues no habría que aprobar un reglamento concreto para unos productos que ya están regulados por su norma especial. Sí es importante las definiciones, páginas y páginas de definiciones, porque al final te tienes que fijar en cómo te define esos conceptos
para ver si luego la regulación que sí que te afecte a ti, ¿qué te está diciendo? Por ejemplo, la puesta en el mercado no es solo comprar y vender, también es alquilar. Cuando habla de reutilización o de reacondicionamiento, habla de reconocimiento de productos terminados, semielaborados, pero también de residuos. Lo pone todo en un mismo saco. A pesar de que en la parte inicial de expositiva te dice, oye, no, hay que respetar las normas de residuos, eso va con su propia regulación, vamos a respetar plenamente, insiste en ello, en la jerarquía de residuos, pero luego introduce conceptos que son aplicables a los productos y a los residuos. Y todos sabemos que el tratamiento tiene que ser distinto porque también las exigencias de esos bienes y las medidas de seguridad que le aplican y las normas específicas que hay aplicables, como pueden ser la de traslados de residuos o las normas de composición, todo, el fin de condición de residuo, pues son especiales, ¿no? Entonces, meterlo todo en el mismo cajón es un poco complicado y las definiciones nos dan muchas pistas. Y luego hay un artículo dedicado a la libre circulación. Ese es el título. Lo que dice es, desde el momento en el que se apruebe un reglamento concreto para unos productos o un grupo de productos, estableciendo los requisitos tanto de rendimiento como de información que se tienen que cumplir, y este producto, según ese reglamento, es sostenible en toda Europa. Entonces, los Estados miembros no pueden prohibir o decir que no es sostenible algo que el reglamento ha dicho que es sostenible. O sea, básicamente lo que le dices, si yo pongo un reglamento para todos, café con leche. Y eso garantiza la libre circulación porque tú no puedes impedirlo o obstaculizarlo, con excepciones, salvedades, incluso el propio reglamento establece que no va a ser café con leche para todos los productos de un grupo de productos, ¿no? O para todas las empresas que tengan que aplicarlos. Pero esa es la idea, ¿no? Garantizar la libre circulación porque voy a establecer las mismas reglas en cuanto apruebe un reglamento y ya jugamos todos con las mismas reglas. El capítulo segundo lo que te habla es de los requisitos de diseño ecológico que se diferencian entre los de rendimiento y los de información. Ese es el elenco de los aspectos sobre los que se pueden referir y luego hay un anexo con parámetros dentro de cada uno de esos aspectos. Básicamente lo que se refieren a ampliar o alargar el máximo posible la vida útil de los productos, durabilidad, reparabilidad, demás. Hacerlos climáticamente neutros, reduciendo el consumo energético. Y luego veréis que, en realidad, la parte de generación prevista de residuos es lo único que contempla. La parte final, ¿no? que ahora cada vez vemos que es más importante, porque realmente luego todo eso que se genera de residuos, volvemos a introducirlo, entonces condiciona el que algo no es igual de duradero o puede condicionar el que tenga material reciclado o materia prima virgen. Entonces, bueno, al final hay que valorarlo todo, pero veis que fundamentalmente está en las primeras fases del producto, fundamentalmente eso, alargar la vida, hacerlos climáticamente neutros y la posibilidad de que además luego pues, la reciclabilidad al final de su vida útil sea más factible, sobre todo porque si tú cumples todo lo primero, pues también te llega un mejor residuo o un producto incluso que puedes, si no reutilizar, porque ya es residuo, preparar para la reutilización o darle un reciclado de alta calidad, como se dice ahora. Requisitos de rendimiento, requisitos de información. Los requisitos de rendimiento son los de fondo. Pueden ser cuantitativos y cualitativos, pueden ser tanto de materiales como de procesos de funcionamiento y la norma solo te establece lo que podría establecer esos reglamentos concretos, no te dice nada en concreto. Requisitos de información es una parte muy importante, muy importante de la propuesta de reglamento. Hace falta información para comprobar que se cumplen esos requisitos, para comprobar, para que pueda ir pasando a lo largo de la cadena y para que además el consumidor final pueda elegir por lo que es más o menos sostenible y que las autoridades que se encargan de la supervisión y el control puedan aplicarlo. Uno de los aspectos de información muy importantes y que preocupa a todo el mundo es el pasaporte digital, que va a explicar mi compañero. Y luego estarán las etiquetas que podrán establecerse, entonces habrá que ir a cada uno del reglamento y la idea es que en lugar de ser las etiquetas de energía normales, que conocemos todo, pues sean más globales y se refieran a la sostenibilidad de acuerdo a unos palabras objetivos y sobre todo la obsesión es evitar el greenwashing, la información o la publicidad falsa sobre requisitos medioambientales, porque tú no puedes decir que algo es verde
o duradero o reciclable o lo que sea, si no has cumplido esas reglas que te permiten poner una etiqueta y esas mismas reglas se aplicarán a toda Europa. Esto suena a lo que acabamos de oír del reglamento de envases. Como veis, aquí están en general, pero está ya aterrizándose en los distintos sectores. Un aspecto muy importante de la norma es que se pretende evitar la destrucción de productos de consumo no vendidos. En la ley española es de los productos no perecederos, se prohíbe la destrucción. Es importante saber qué es la destrucción. La destrucción han incluido, sobre todo en la modificación, las precisiones que ha incluido el Consejo, entienden que reciclar es destruir. Y eso es un problema para muchos sectores, ¿de acuerdo? La justificación que dan es que, a ver, no se puede... No es admisible o no quieren admitir a priori que tú hagas algo y sin haberlo ni usado, porque no lo has vendido o porque ni siquiera lo has puesto a la venta, porque te lo han devuelto y demás, ya lo mandes a reciclar. Hay que intentar siempre algo. Entonces, lo incluyen por eso en el concepto de destrucción, aunque es un aspecto que se ha peleado mucho y yo creo que muchísimos sectores van a discutir el que el reciclado de alta calidad se considere como destrucción. El Consejo ha incluido la prohibición concreta de que se destruyan textiles y complementos y los accesorios, ¿vale? Cosa que en la propuesta de la Comisión no había ningún caso concreto, no se especificaba. Obligaciones de los agentes económicos. Pues hay un montón de obligados y te dice qué es lo que ese reglamento concreto podría exigirles. La idea es que el reglamento establece los requisitos de rendimiento de información y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer de esos que se han fijado para esos productos o grupo de productos? Cada uno. Los fabricantes, fundamentalmente, cumplir las normas de diseño, toda la información y documentación que haga falta y poner en el mercado los productos después de haber hecho un procedimiento de conformidad, que también se regula en el reglamento cómo hay que hacerlo, para poder poner el marcado CE y, si el reglamento de turno lo ha exigido, poner la etiqueta que corresponda. La parte del pasaporte digital se la dejó Timoteo. Entonces, a partir de ahí ya se van arrastrando las obligaciones. El distribuidor tiene que comprobar que el fabricante ha cumplido todo eso, que está marcado, que además viene identificado el fabricante. Los distribuidores y los comerciantes además tienen que facilitar en las últimas cadenas del ciclo de vida, asegurar esa información además accesible para la siguiente parte de la cadena o fundamentalmente para el consumidor final, y en todos los casos se establecen obligaciones para que se pueda comprobar por las autoridades competentes que se está cumpliendo todos esos requisitos. Muy interesante, pero que eso ya existía para muchas normas de productos concretas, que se establecen obligaciones concretas o la posibilidad de establecer obligaciones concretas tanto a los operadores de servicios logísticos, que fundamentalmente es que mientras lo manipulan no se carguen los requisitos que acredita esa marca CE, y sobre todo a los operadores en línea. Todas las obligaciones que se puedan establecer a todos los agentes también se exigen si lo haces o si la comercialización es en línea y no física, y además a los propios prestadores de servicios se les exige mucha información, sobre todo de la posibilidad de acceder por las autoridades o los consumidores a la información de sostenibilidad, tanto para controlar y comprobar como los consumidores para tener una decisión informada de lo que compran o dejan de comprar, alquilar en sentido amplio. Como digo, se regula los procedimientos de conformidad de los productos, cómo obtienes esa declaración de conformidad, las reglas, pero las reglas van a ser comunes, entonces no va a haber unos sistemas más light para unos productos que otros, porque en principio las normas básicas de cómo se va a acreditar van a ser las mismas. Eso fundamentalmente lo que necesitan es medios, ¿vale? Medios en las empresas para poder comprobar todo eso y medios de las autoridades competentes para poder hacer los procedimientos y luego el seguimiento posterior. Se habla de incentivos, se habla fundamentalmente de la vigilancia del mercado. Es muy programática, es muy general, pero si no hay un verdadero control, y no solo un control en aduanas, que es fundamentalmente en lo que se centra, sino también en los estados, pues va a ser complicado. Vamos a pasar ya directamente a principales implicaciones. Los requisitos de ecodiseño no se centran solo en la economía circular, como hemos visto, es mucho más. Es más, van fundamentalmente a esa sostenibilidad, de alargar la vida útil, a que el impacto medioambiental sea neutro o fundamentalmente no sea negativo. Hay mucha regulación de lo que son sustancias peligrosas. El Consejo incluso lo ha ampliado, ¿no? Nocivas.
las empresas españolas, muchas de ellas que son pioneras en aspectos medioambientales y muchas además, especialmente el sector del plástico, no solo no buscan que no haya un impacto negativo o neutro, es que buscan que haya un impacto positivo si tienes en cuenta todo el ciclo de vida del producto. O sea que se puede conseguir en muchos casos y en otros hay que tener en cuenta que los imposibles hay que llegar a la mejor opción que se pueda llegar. La armonización. Es verdad que se pretende la armonización, pero sobre todo se es consciente del problema que hay para armonizar. Las diferencias que hay en los Estados miembros, este reglamento pretende que se aprueben reglamentos comunes y generales para todo, pero bueno, eso lleva sus tiempos y además una gran dificultad porque no todos los Estados van al mismo ritmo en la carrera. La libre circulación y el libre mercado se ponen en positivo, pero en realidad aquí lo que te dice es qué es lo que puede circular libremente por Europa y el resto no. Esa es la idea. Y que además, si puede circular por un Estado, pueda circular por todos en igualdad de condiciones. Seguridad jurídica, trazabilidad, transparencia, todo eso lleva a un montón de cargas adicionales, muchas de ellas formales, pero que son muy relevantes, para comprobar o para publicitar los aspectos de fondo. Entonces, eso teóricamente pretende mejorar la competitividad de las empresas, pero es verdad que para las pymes especialmente puede ser complicado. De hecho, identifican el problema, ¿no? que puede tener efectos negativos en un primer momento y por eso se ven excepciones e incluso periodos para la aplicación más amplio de los reglamentos que se acaben aprobando. Y como decía, ya en el expositivo, las autoridades europeas son conscientes del barullo normativo que tenemos, ¿no? Yo creo que Timoteo también va a comentar un poco de esto, pero por hacernos una idea, explican y van a tener en cuenta en ese programa de reglamentos que se vayan aprobando. Yo no tengo muy claro en qué medida eso va a ser fácil, porque ya hemos visto que las normas ya se están aprobando con este esquema, ¿no? en sectores y en productos concretos. Va a haber normas horizontales y quizá una muy interesante es la de empoderamiento de los consumidores. Esto fundamentalmente habla de la publicidad engañosa, de la proliferación de etiquetas y, de hecho, el Consejo en su último pronunciamiento, que ha sido el más reciente, lo que pretende es evitar que haya más etiquetas, ni públicas ni privadas, que ya hay muchas, que además cada una pues, no son muy de fiar, porque no sabes exactamente cuál es lo que hay detrás, pero también es verdad que hay muchas etiquetas que han funcionado muy bien, etiquetas, certificados medioambientales, también privados, que permiten una compra con criterios de sostenibilidad muy buenas, ¿no? Luego hay legislación específica. Los de responsabilidad ampliada del productor son un ejemplo de todo esto que hemos venido hablando. Cada vez la normativa de residuos te regula desde lo que puedes poner en el mercado, con qué materiales, qué le tienes que poner a los nuevos. En realidad se están convirtiendo más en normas de productos y no solo de residuos. Y luego todo esto está enmarcado dentro de lo que son las políticas europeas, tanto más generales como puede ser el Pacto Verde o el Plan de Acción para una Economía Circular, como más concretas en sectores como el textil o el de la construcción, en los que hay una estrategia concreta y ya previsiones muy específicas para este grupo de productos. Y bueno, dejo ya la palabra a Timoteo porque seguro que me he pasado de tiempo. Muchas gracias. ¿Quieres o no? Bueno, yo quería completar, así me lo indicó Cristina en su momento, este reglamento tiene una parte muy específica que es lo que damos en llamar pasaporte de producto o pasaporte digital de producto. No es ni más ni menos que un requisito de información que se va a imponer bajo este reglamento a los productos que estén afectados por el reglamento. Y ese requisito de información lo que pretende es ni más ni menos posibilitar que los consumidores, que los usuarios finales de un producto, que pueden ser los reparadores, recicladores, refabricantes, lo que queráis, y las propias administraciones tengamos la trazabilidad del producto desde que nace o se extrae la materia prima con la que se fabrica hasta el momento que se entrega en el mercado e incluso, y por eso decía antes, por este concepto de circularidad, el pasaporte se puede poner al día, es de alguna manera un documento dinámico, se puede poner al día por parte pues, de esos usuarios finales que entran
desde que esto de la economía circular nos la hemos inventado. Reparadores, recirculadores, etcétera, etcétera. Me disculpáis que el material que traigo está en inglés, pero bueno, es más o menos lo que os he contado. Lo que os he contado es en qué medida esto del pasaporte en un futuro afectará a los que estáis aquí. Yo diría que desde dos puntos de vista. Si sois fabricante de producto final y estáis ahí incluidos, sois responsable de elaborar, digamos, el primer pasaporte de producto. Para ello estaríais en este caso, para ello deberéis tener información sobre la extracción de materia prima. Vamos a hacer un caso muy hipotético, pues, de dónde viene el petróleo con el que se saca el etileno, del que a su vez se obtiene el polietileno que vosotros utilizáis. Esa sería la cadena. Entonces, dependiendo de, bueno, pues el extractor del petróleo, el que refina el petróleo o la petroquímica, el que suministra la granza al que fabrica el producto final de plástico, este señor tiene que tener toda esta información que le suministran todos estos. ¿Qué información es? Pues qué tipo de materia prima se ha utilizado, quién lo ha utilizado, cómo lo ha fabricado, qué sustancias químicas ha manejado, etcétera, etcétera. Entonces, este señor, el fabricante del producto final, bueno, pues agregará toda una serie de datos y demás para uso de los que tenéis ahí y para fines de los que figuran ahí, que, como he dicho, son todos los que entren en la cadena de valor del producto, desde la materia prima hasta el uso final. Ese pasaporte, disculparme que vaya y me lío un poco, bueno. Es que tengo que mirar hacia allá. Bueno, ese pasaporte de producto pues tendrá un aspecto más o menos como este. Pues puede ser un código de barras, puede ser un QR bueno, lo que tendrá será una serie de dominios digitales que dan buena parte de toda esa información que he mencionado antes, dónde se fabricó, por quién, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo este montaje, porque intervienen muchos actores y porque se introducen muchos datos, es un trabajo, como podéis imaginar, ambicioso y que no se puede decir, haga usted el pasaporte del producto. No, habrá que dar formatos, qué tipo de información, cómo se estructura, cómo se comunica. Bueno, pues para todo eso hay ya, y está empezando ya la Comisión a trabajar en mandatos a los organismos de normalización. A mí me vas a disculpar, pero a veces los juristas utilizáis la palabra norma y hacemos un lío a la gente. Yo prefiero hablar de reglamentos cuando hablamos de piezas legislativas, y lo que hemos hablado hoy aquí son reglamentos, y cuando hablamos de normas, hablamos de las normas UNE, del Comité Técnico de Normalización de UNE, que el 323 es el de Economía Circular, que os animo a que participáis en él, porque ahí vienen ahí se harán en esas normas técnicas, ISO, FEN, UNE, es donde se harán todas las recetas que vais a utilizar para aplicar los reglamentos, cómo se mide el contenido de material reciclado, cómo se hace un balance de masas y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, se ha hecho ya el mandato para que se pongan a trabajar los organismos de normalización en cómo estructurar toda esa información que es tan masiva que, bueno, pues que no habrá más remedio que digitalizarla, ¿no? Y todo eso irá en ese artilugio virtual que se llamará pasaporte digital del producto. ¿Hay ejemplos de esto ya? ¿Se parte de cero o ya se...? Bueno, se parte de cero. Ya hay, por ejemplo, en el campo de los equipos médicos ya se hace esto. Hay un reglamento de baterías, las baterías para los coches eléctricos y para muchas más cosas que también contempla ya esto. Y, en fin, esto ya no es... Hay incluso iniciativas privadas, empresas, que elaboran pasaportes
y bueno, no se parte de cero. Y por supuesto la otra cosa que también toca un poco con lo que ha hablado Ana es que la información que se meta en el pasaporte digital de producto, buena parte de esa información existe ya en ciertas bases de datos en las que ya estáis metidos. Por ejemplo, las bases de datos sobre REACH, las hojas de datos de seguridad, todo ese tipo de cosas no hay que repetirlas, irán introducidas aquí. Por supuesto, habrá links y habrá muchas cosas para que si un ciudadano quiere ver, oiga, quiero ver de este pasaporte digital de producto, de este producto en concreto, qué información puedo tener. Hay cierta parte que será confidencial, como podéis imaginar, pero hay mucha otra que será, bueno, pues de plena disposición para lo que os digo, un consumidor o un usuario final bajo el concepto de circularidad, como son recicladores, reparadores, refabricantes, etcétera, etcétera. Y nada más, no quiero extenderme mucho más porque esto requiere horas. Yo deciros que estas bombillas ya están sometidas a la directiva de ecodiseño, y un frigorífico y muchísimos más productos. Habéis visto el etiquetado en muchos de ellos. Bueno, pues esto es una ampliación. Es una ampliación, pero con elementos de circularidad, eficiencia energética y circularidad. Y decir también, que creo que es lo importante, porque dicen, bueno, ¿y a mí esto qué? Bueno, este reglamento y luego su aplicación directa en esos reglamentos específicos que ha comentado Ana, y que son los que de verdad tendrán requisitos. En el caso vuestro del plástico, me he dejado ahí, en el caso de que no seáis fabricante de producto final, sino que seáis fabricante de producto intermedio. Por ejemplo, el señor que hace bandejas de plástico para los frigoríficos. Ese señor entra dentro de ese taller 2, le tendrá que dar información al que fabrica el frigorífico de su plástico, ¿vale? Este reglamento va a afectar directamente al sector del plástico. Cuando se establezcan prioridades, porque habrá prioridades, no se va a empezar a reglamentar allá que te va. La Comisión ya trabaja en qué productos van a ser los primeros en entrar en esa reglamentación específica. Con arreglo a criterios, pues evidentemente, productos, por ejemplo, los textiles ya están en el punto de mira. ¿Por qué? Que antes no estaban, porque no eran producto energético. ¿Por qué? Porque esos productos generan muchísimo residuo. A fin de cuentas, todas estas cosas que estamos hablando hoy aquí, todo es eliminación lo más posible de residuos, porque nos salen en Europa los residuos por las orejas, no sabemos qué hacer con ellos. Las incineradoras están hasta arriba y los vertederos hay todavía un montón de ellos. Y el otro concepto, que es, digamos, más industrial y más de competitividad, es el residuo, es un recurso y ese recurso hay que utilizarlo al máximo. Lo dejo aquí y pongo mi dirección por si alguien quiere. Y bueno, las preguntas o nos hacemos, yo traigo mis propias preguntas para hacerme preguntas a mí mismo, pero eso no tiene, o para hacerle preguntas a Ana, pues no tiene gracia. Bueno, esto es intenso para nosotros, tenéis que entendernos y el tema de las preguntas a veces nos cuesta cuando esto es tan intenso. No ha habido nuevas preguntas desde la intervención de Yanois, pero yo sí que tenía una. ¿Y los envases qué en esto del pasaporte? Bueno, pues los envases, cuando formen parte de un producto final reglamentado por este reglamento, pues tendrán que dar información del producto final. Yo no lo creo, ahí os quito una preocupación. Los envases no se van a reglamentar por este producto, de hecho se reglamentan y esto también es importante. O sea, todas estas piezas legislativas se encajan unas con otras, pero lo que no hacen es solaparse unas con otras. Entonces, los envases no van a entrar en principio, vamos, y creo que nunca, en el reglamento de productos sostenibles. Entonces, probablemente como fabricante de envases, me atrevo a decir que todavía no tenéis que hacer pasaporte digital de producto, pero si el envase va a formar parte del producto final,
no sé qué ejemplo podría poner, pues qué sé yo, un teléfono móvil que va metido en una cajita donde tiene partes de plástico. Bueno, pues entonces ahí sí el fabricante de plástico deberá dar información a Apple o a Nokia o a quien sea que haya puesto ese producto en el mercado y está regulado, de, bueno, pues de qué características tiene ese plástico, de que si es, por ejemplo, un plástico hecho con material reciclado. Compostable, lo que sea. O sea que, indirectamente, pues sí os afectará en un momento u otro. Como vuelvo a decir, no mañana, ¿eh? Pero hay que, y esto quizá como conclusión, hay que irse haciendo a la idea de que vivimos en una sociedad, la europea, donde la información se os va a requerir al máximo. Ya nos ocurrió con REACH, ocurrirá con los detergentes. La sociedad exige transparencia, exige mucha información y a eso hay que irse acostumbrando, de que no es, oye, yo hago esto y pongo esto y es seguro porque lo digo yo y lo pongo en el mercado. Eso no, esto no funciona así. Y la otra es, cuando un fabricante de una pieza de plástico haga su parte de información sobre esa pieza, pues no es difícil prever que alguien le diga, oye, alguien, el que recibe esa información del suministrador del producto en plástico, oye, me has hecho un análisis de ciclo de vida de por qué me lo haces con, estoy a lo mejor diciendo una tontería, con poliestireno expandido y no con poliuretano o no sé qué. Y habrá que haber hecho un pequeño, más breve o más amplio, y a eso yo me bato, pero ya en el ministerio ya no soy capitán, soy soldado, pero una de las armas o una de las cosas que yo propondría a la Generalitat Valenciana, por ejemplo, es enseñar a toda pequeña y mediana empresa del tejido industrial a elaborar análisis de ciclo de vida. Te están escuchando. De lo más, aunque sea de la forma más sencilla posible, y tenemos, seguro que en las ponencias posteriormente habrá cosas de estas. Pero esa es una de las, lo que es hacer que todo el mundo conozca el análisis de ciclo de vida es, yo creo que uno de los elementos que no están escritos en el reglamento, pero que subyacen en él. Bueno, sí hay muchos entornos donde sabes que no hay mucha credibilidad sobre los análisis de ciclo de vida, pero esto sería otro melón y otra jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra participación. Gracias a vosotros.